Muchas gracias, Leslie. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy el profesor Mario Prieto Hernández y estaré con ustedes algunas sesiones de Matemáticas 2. El día de hoy iniciaremos con el estudio de un tema fascinante de las matemáticas. Aprenderemos a resolver multiplicaciones y divisiones de fracciones y números decimales. Allá en casa recuerden que es muy importante participar en las actividades que les vamos a proponer a lo largo del programa y que deben llevar un registro de ellas. Para eso les sugerimos que tengan a la mano los materiales que vamos a utilizar en esta sesión y que son los siguientes: cuaderno y lápiz o pluma. No olviden anotar las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan durante este programa. Es momento de comenzar. Le cedo la palabra al profesor Mario Prieto. Para iniciar la clase, los invito a ver el video de multiplicación de fracciones por decimales, cuyo propósito será comprender cómo se realiza una multiplicación de números decimales por una fracción. Y resolvemos nuestro primer problema. Disfrutémoslo. Hola, alumnas y alumnos de segundo de secundaria. Este video te ayudará a resolver una multiplicación de decimales por una fracción. Antes de comenzar con este tema, llevaremos un repaso de cómo hacer una conversión de un número decimal a una fracción. Empecemos con el primer ejemplo. 0.8 décimos. ¿Cómo lo convertimos a una fracción? Vamos a escribir el número 8 en el numerador y en el denominador escribimos el número 10. Te preguntarás, ¿por qué el 10? Es muy sencillo, porque del punto decimal a la derecha tenemos una cifra, décimos, por lo tanto 10. 8 décimos podemos simplificarlo sacando la mitad a los dos números y nos queda como fracción equivalente 4 quintos. 4 quintos es igual a 0.8. Vamos por un segundo ejemplo. 0.25 centésimos. ¿Qué escribimos en el numerador? El número 25 y en el denominador el 100. ¿Por qué escribimos el 100? Muy sencillo, porque del punto decimal a la derecha tenemos dos cifras, décimos, centésimos, por lo tanto es entre 100. A estos dos números podemos simplificarlos sacándole la quinta parte, dando como resultado 5 veintavos. Nuevamente, a estos dos números podemos sacarle la quinta parte, dando como resultado un cuarto. Entonces, un cuarto es igual a 0.25 centésimos. Vamos por un tercer ejemplo. 0.125 milésimos. ¿Qué escribimos en el numerador? El 125 y en el denominador el 1000. ¿Por qué escribimos el 1000? Porque del punto decimal tenemos a los décimos, centésimos, milésimos, por lo tanto es entre 1000. Vamos a simplificar estos dos números. Podemos sacar la quinta parte a los dos, quedando en el numerador 25 y en el denominador 200. Podemos volver a sacar la quinta parte a estos dos números y nos quedaría 5 cuarentavos. ¿Te das cuenta que nuevamente podemos sacarle la quinta parte a estos dos números, quedando como resultado un octavo? Un octavo es igual a 0.125 milésimos. Listo. Creo que tenemos lo necesario para empezar con el tema 1. Vamos a resolver el problema 1. Imaginemos que una señora quiere comprar queso Oaxaca porque hará quesadillas para la cena. Al llegar a la tienda se encuentra con que el kilogramo de queso Oaxaca cuesta 101.60 pesos y quiere saber cuánto pagaría por 3/4 de kilogramo. Creo que tú ya tienes una idea de cómo resolverlo. Vamos a verificarlo si es la misma. Voy a transformar el costo del kilogramo de queso Oaxaca a una fracción. El costo es de 101.60 pesos. Por lo tanto, es más fácil multiplicar fracción por fracción.
¿Cómo llevamos a cabo esta conversión? Escribimos el 10.160 y lo dividimos entre 100. ¿Por qué lo dividimos entre 100? Porque del punto decimal a la derecha tenemos dos cifras. Podemos simplificar esta fracción sacando la décima parte a cada una de ellas y nos quedaría 1016 entre 10. Por lo tanto, podemos simplificar sacando la mitad a estos dos números, quedando como resultado 508 quintos. Ya sabemos cuál es el precio del kilogramo de queso Oaxaca, por lo tanto, vamos a ver cuánto pagaríamos por 3 cuartos. Una multiplicación de fracciones, como recordarás, es el producto del numerador por el numerador. En este caso, 508 por 3, dando como resultado 1524. Y el denominador por el denominador, dando como resultado 20. Podemos sacarle mitad a estos dos números, dando como resultado 762 entre 10. Y si dividimos estos dos números, nos queda que por 3 cuartos de kilogramo de queso Oaxaca pagaríamos 76.2 pesos. Espero te haya servido este video para poder resolver un siguiente ejercicio en tu casa. Gracias a todas y todos ustedes que nos siguen desde casa. Ahora quiero invitar a nuestro profesor a que nos ayude a recuperar lo más relevante del video. Adelante. Gracias, Leslie. ¿Qué piensan después de ver el video? ¿En el planteamiento del problema 1 obtuvieron el mismo resultado? ¿Su estrategia fue adecuada? Ahora analicemos un problema para profundizar el tema y aplicar lo aprendido. Imaginemos que tenemos que diseñar una zona de juegos en el siguiente terreno y necesitamos conocer la medida del área para saber qué juegos podemos comprar. Si las medidas del terreno son las siguientes, ¿cuál será la medida del área del terreno? Vamos a ver cómo podemos calcular. Lo primero que haremos sería la conversión de la base, 3 enteros 1/2 de fracción mixta a fracción impropia. Como sabemos, el 2 multiplica al 3 y le sumamos 1, lo que queda como producto 7/2. Luego convertimos el número decimal, en este caso que es la altura, 1.25 a fracción, para poder operar con fracciones el producto. Escribimos en la parte del numerador el 125 y en el denominador el 100. Como sabemos, el 125 y el 100 tienen quinta parte, dando como resultado 25 veintavos. A su vez, el 25 y el 20 son múltiplos de 5, por lo tanto podemos sacarle la quinta parte, dando como resultado 5 cuartos. Nos vamos a apoyar con la fórmula del área de un rectángulo, base por altura. Sustituimos nuestros datos, la base 7/2 y la altura 5 cuartos de metro. Un producto o una multiplicación se lleva a cabo multiplicando 7 por 5, 35, y denominador por denominador, 2 por 4, 8 metros cuadrados como unidad de superficie. Al final, puedes convertir el resultado del número mixto a número decimal. Ya sabemos cómo multiplicar una fracción por un número decimal. Ahora vamos a ver qué sucede en el caso de la división con fracciones y números decimales. Observemos el siguiente video. Ahora que ya sabemos cómo se lleva a cabo una multiplicación de números decimales con fracciones, es turno de la división. Empezaremos con el primer ejemplo. 0.2 décimos entre 2 tercios.
Tomando en cuenta que es más fácil dividir entre fracciones, procederemos a convertir 0.2 décimos a una fracción. Escribimos el número 2 en el numerador y en el denominador el 10, porque del punto decimal a la derecha tenemos décimos. 2 décimos lo podemos simplificar sacándole mitad. Una fracción equivalente igual a un quinto. Ya que tenemos la conversión, sustituimos en la división de fracciones. Un quinto entre 2 tercios. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de una división de fracciones? Muy fácil. Se multiplica de manera cruzada. Multiplicamos el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Y el producto lo escribimos en el numerador como sigue. 1 por 3, 3. Repetimos el proceso. Multiplicamos el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción y el producto lo escribimos en el denominador de la siguiente forma. 5 por 2, 10. Terminamos nuestro primer ejemplo. Pasemos a un segundo ejemplo. 6 quintos entre 0.12 centésimos. Lo primero que haremos es transformar 0.12 centésimos a una fracción. Escribimos el 12 en el numerador y en el denominador 100. Estos dos números podemos simplificarlos sacándole la mitad. La mitad de 12, 6. La mitad de 100, 50. Nuevamente podemos simplificar sacando la mitad a cada uno de estos dos números. La mitad de 6, 3. La mitad de 50, 25. Sustituimos 3 25avos en la fracción, quedando de la siguiente manera. 6 quintos entre 3 25avos. Aplicamos un producto cruzado. 6 por 25 nos da como resultado 150. Y 5 por 3, 15. Y lo escribimos en el denominador. 150 entre 15 es divisible y da como entero igual a 10. Procederemos a hacer otros ejercicios en la clase. Espero te haya quitado las dudas. Les agradecemos nuevamente que continúen con nosotros en esta transmisión. Me gustaría que el profesor Mario nos ayude a repasar brevemente qué acabamos de ver. Gracias, Leslie. Ya que observamos el video y el procedimiento de cómo resolver un número con decimales entre fracciones, podemos aplicarlo a la solución del siguiente problema. Para confeccionar los sombreros de una obra de teatro, la vestuarista requiere cortar tramos de listón de 3/4 de metro, de una pieza que mide 4.5 metros de longitud. ¿Cuántos tramos de listón se obtienen de la pieza? Como saben, la operación que permite realizar un reparto equitativo es la división. En este caso, para conocer cuántos tramos de listón se obtienen, dividimos 4.5 entre 3/4. Al igual que con la multiplicación, vamos a operar con fracciones. Convertimos 4.5 a fracción decimal y lo simplificamos. En este caso, vamos a escribir el número 45 en la parte del numerador y el 10 en la parte del denominador. ¿Por qué escribimos el 10 en el denominador? Porque del punto decimal a la derecha tenemos una cifra, por lo tanto, décimos, 45 décimos. Sacamos la quinta parte a esta fracción y la quinta parte del 45 es 9 y la quinta parte del 10 es 2. Ahora sí, ya que tenemos esta medida a fracción decimal, vamos a llevar a cabo nuestra división. Se multiplica de manera cruzada el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción y el producto se coloca en el numerador. Ahora procedemos a multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción y el producto se coloca en el denominador. En este caso, 2 por 3 igual a 6.
Si llevamos a cabo nuestra división 36 entre 6, nos da como resultado 6 tramos. Así podemos ver que 4.5 entre 3 cuartos es igual a 6. Es decir, se obtienen 6 tramos de esa pieza de listón con todos de la misma medida. Ahora que ya resolvimos el problema de multiplicación y división de números fraccionarios con decimales, resolvamos el siguiente ejercicio. El diseño de los recipientes que se muestran en la siguiente figura aprovechan el espacio de almacenamiento, ya que cuando están vacíos pueden guardarse uno dentro de otro. Si el recipiente 2 tiene un tamaño proporcional de 3 cuartos respecto al recipiente 1, ¿cuánto mide su diámetro? Muy bien, ya que observamos nuestro problema, llevemos a la práctica lo aprendido para resolver la pregunta. Convertimos el número decimal, en este caso 22.5, a fracción para operar con fracciones. Escribimos el número 225 en el numerador y lo dividimos entre 10. ¿Por qué dividimos entre 10? Porque del punto decimal a la derecha tenemos una cifra. En este caso, el 225 y el 10 podemos simplificarlos, sacándole quinta parte. En este caso, la quinta parte del número 225 es 45 y la quinta parte del número 10 es 2. Vamos a multiplicar 45 medios por 3 cuartos para saber el diámetro del recipiente número 2. Deben de recordar que tenemos que multiplicar numerador por numerador, y en este caso 45 por 3 es igual a 135, y denominador por denominador, 2 por 4, 8, 135 centímetros. Podemos hacer la división. 135 entre 8 nos daría como resultado 16.875 centímetros. Ya que calculamos el diámetro, vamos a conocer cuál será su altura. Convertimos el número decimal, en este caso el 12.7, a fracción, para operar con fracciones, ya que es más sencillo. Escribimos el 127 en el numerador y lo dividimos entre 10. Te preguntarás por qué entre 10, porque del punto decimal a la derecha solamente tienes una cifra. En este caso no lo podemos simplificar, el resultado te quedaría 127 décimos. Vamos a multiplicar por 3 cuartos, porque sabemos que en este caso es 3 cuartos más chico el recipiente que sigue. Vamos a multiplicar numerador por numerador. 127 por 3, 381. Y el denominador por el denominador. 10 por 4, 40. Esto equivale a 9.525 centímetros. Ya tenemos el resultado de la altura en este caso. Llenamos la siguiente tabla para saber los diámetros y las alturas de los siguientes recipientes. En este caso ya tenemos los valores del recipiente número 2, que serían 135 octavos, que es igual a 16.8 décimos. ¿Qué tendríamos que hacer con el 135 octavos? Multiplicarlos por los 3 cuartos. En este caso, si multiplicamos 135 octavos por 3 cuartos, tendríamos 405/32, que es igual a 12.6 décimos. Para el recipiente número 4, multiplicamos 405/32 por 3 cuartos. En este caso tendríamos 1215/128, que equivale a 9.4 centímetros. Ahora procedemos a calcular las alturas. Ya tenemos el valor de la altura del recipiente 2, que era 381/40, que equivale a 9.5 centímetros. Ya que tenemos la altura número 2, ahora procedemos a calcular la altura del recipiente 3. En este caso multiplicamos 381/40 por 3 cuartos, dando como resultado 1143 entre 160. Esto equivale a 7.1 centímetros. Ahora sí, ya tenemos la altura del recipiente 3. Vamos a calcular la altura del recipiente 4. Multiplicamos el 1143 entre 160 por 3 cuartos. Tendríamos como resultado 3.429 entre 640. Si lo convertimos a decimales, tendríamos 5.3 centímetros.
Terminamos de calcular las alturas de los 4 recipientes. Espero te haya servido para poder resolver algunos problemas en las sesiones posteriores. Cierto, maestro, y es muy fácil. Listo, terminamos. Y es hora que les plantee un reto. Si tuvieran que trazar el terreno del problema número 2 a escala, ¿qué información deben de considerar? ¿Qué características debe tener su trazo comparando con el terreno original? En la próxima sesión, calcularemos las medidas de las figuras hecha a escala y las medidas de la figura original a partir de su reproducción. Antes de cerrar la sesión, queremos recordarles que guarden sus notas con las ideas más importantes del tema de hoy, sus ejercicios y sobre todo sus dudas y dificultades. No se preocupen si sienten que esas dudas son grandes. Poco a poco las podrán resolver y se darán cuenta de que la perseverancia nos permite lograr grandes metas. Agradezco mucho al profesor Mario Prieto por su intervención el día de hoy. Gracias, Leslie, por tu ayuda. Y a todas y a todos ustedes los invito a que nos reencontremos en la próxima emisión de Regreso a Clases. Aprende en Casa 2. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia